Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast AproVoz, aquí donde hablamos de la voz humana y retratos sonoros. Y por supuesto, hoy tenemos a unos invitados maravillosos que son veteranos de la voz, que hemos escuchado en muchísimas veces y por supuesto hoy les vamos a poner cara a esas voces para que todos podamos conocerlos un poquito mejor y que nos cuenten algunas anécdotas interesantes, experiencias que han vivido con respecto a esto detrás del micrófono y por supuesto todo eso para ustedes, para que puedan disfrutar. A continuación tenemos hoy a estos magníficos invitados, Vanessa Watson y Jorge Madrigal. Exactamente, pero ¿por qué veteranos? ¿No? Es que cara más linda, jovencita, como pero siempre. Como recién salida al horno, ¿no? Totalmente. Me encanta eso de ponerles cara, porque me acuerdo que en un programa de radio le dijimos a la gente que expresara cómo creía que éramos los locutores. Yo, para mis oyentes, era una machota, pero una cosa impresionante, ¿verdad? Que Bueno, pero hace algunos años sí eras una machota. Es cierto, macha. es cierto. Sí. Es verdad. Yo hice un cambio ahí de estilo. Como pero para hacer match con eso. Sí, correcto, pero yo creo que me imaginaban como un poco, tendríamos que buscar un estilo más gringa, más alta, sí. Pero está bien. La voz juega ese papel, nos da una personalidad. Y por supuesto, además trabaja con respecto a arquetipos sociales. Entonces vean que sí, la gente oye la voz y según cómo se identifica, dice debe ser así, debe ser asá. Jorge, con tu voz particular, definitivamente te han imaginado de cualquier manera, estilo Hulk, Iron Man. Y yo creo que me imaginaba más gordo. Ah, muy interesante. Como la voz es gruesa, Sí. probablemente. Pero normalmente los flacos, altos... A ver, no, cambio, la expresión es en los coros, los que cantan en la cuerda de bajos, por lo general somos altos y flacos. Los tenores son un poquito más pequeños y más gruesitos. ¿Es cierto? Oh, interesante. La mayor parte, la mayor cantidad de bajos en los coros son altos y flacos. Mira. Y bueno, continuando con eso, ¿cómo fue la llegada de ustedes a la locución? Así, en algo cortito para la gente que no ha oído varias de las entrevistas, porque hay mucho de ellos por los medios, por supuesto. Pero, por ejemplo, Jorge Madrigal empezó en la radio en 1991, en aquella famosa radio 103, que todos escuchábamos, que todos bailábamos y toda la cosa, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu llegada a darte cuenta que realmente querías, sí, trabajar en esto, dedicarte a poder potenciar tu voz y el mensaje que quisieras dar? Mira, yo ya lo quería, pero en la universidad, en estudios generales, la profesora de lenguaje, comunicación y lenguaje, creo que se llamaba, a mitad de año me llamó, como generales duraba todo el año, me llamó a la salida de la clase y me dice, ¿puede quedarse un momentito? Sí. ¿Usted qué está estudiando? Ciencias políticas. ¿Ya está en carrera? Sí. Bueno, yo le recomendaría que explotara su voz. Ese es un machetito que afilándolo le va a dar muchos beneficios. Y me dejó ahí, fue como que me empujó, porque en ese mismo semestre una compañera de economía me presentó a Mario Barbosa, que ya trabajaba en 103. Y coincidió con que para ese tiempo David Pacheco, que también era un carajo que hablaba así, que venía, que trabajaba en 103 y hacía tempo rock. La voz grave de 103 se había ido para Estados Unidos y quedaba ahí. Entonces, ¿por qué no llamas a Mario? Ya me dio el contacto, yo lo llamé, me conecté, sí, me hizo el campito para hacer una audición. La audición la oyó don Javier Basso, en paz descanse, que era el dueño en ese entonces de 103. Me dijo, muy bien. Y en 15 días estaba en cabina ya. Wow. Qué interesante. Pero ya yo conocía la radio, porque en Radio Victoria, desde chiquillo, que quedaba a 50 metros de mi casa, yo iba a echar ojos y a ver cómo funcionaba la radio como tal, ¿verdad?
Estabas listo para la oportunidad y la supiste aprovechar y además tu voz hacía un poco de match con la otra que se había ido. Exactamente, con David. Y eso fue también una gran ventaja que en ese momento Las tuviste. cosas, se alinearon las cosas. Correcto. Cuando las sincronicidades están y lo que dicen y lo que está para uno, ahí era. Así es. Ivane, ¿cuál fue tu experiencia con respecto a esta parte de empezar con la voz? Bueno, a mí nunca me pasó por la cabeza ser locutora, yo siempre lo cuento, nunca. Sí me gustaba actuar, me encantaba. Y grababa mi voz en aquellas grabadoras de antes que uno apretaba un botoncito y se grababa y que un microfonito y jugar. Eso era algo bonito para mí, excepto que no me gustaba escucharme porque siempre me oía muy feo. En serio, ustedes Uno han se oye sabido feo. lo que es eso, uno se oye feo porque feo. uno no está acostumbrado a oírse. Para Exacto. nada. No, y seguro que tampoco una voz sin educar, ¿verdad? Me oía como un pito, quién sabe qué sucedía conmigo. Pero en cierta oportunidad en que entré a trabajar a una emisora de radio, pero no a la radio, sino al departamento de informática, porque esa fue mi carrera en la universidad, allí me pidieron que hiciera un saludo para el Día de la Secretaria. Yo no sabía que era prohibido que la parte administrativa se mezclara con la de radio. Yo acepté, fui, grabé un momentito y todo bien, salió en la radio y el gerente me llamó para decirme que por favor no lo volvieras a no lo hacer. volviera a hacer, que eso era una falta grave, no sé qué. El señor era un guatemalteco divino, pero en un momento dado, cuando terminó de llamarme la atención, me dijo, ahora querida, déjeme decirle, lo que yo escuché a mí me gustó. Ese señor era un máster en comunicación de todos los máster existentes y seguro él pudo escuchar de aquella persona que no tenía nada educada su voz, algo que valía la pena. Y me dijo, querida, si usted educa esa voz que tiene, usted puede ser de esas locutoras que graban para otros países, que hasta graban con acentos neutrales. Oigan lo que me dijo este señor, qué clase de visión. Y bueno, yo me quedé sorprendida con sus palabras. Luego me dijo, si usted quiere, yo le doy permiso después de las 5 de la tarde para que se quede y se prepare, si le llama la atención. Y a mí todo me dijo, sí, porque me gustaba. A mí me gustaban los micrófonos, a mí me gustaba la actuación. Y eso fue un tiempo como de 6 meses, un trámite de 6 meses para que yo abandonara por completo lo administrativo y cayera de cabeza en la radio. Y eso es lo que me gusta hacer hasta el día de hoy. Claro. Vean qué importante también el tema mentores, que siempre se habla, ahora se habla mucho, antes no se hablaba, uno decía, ¿dónde están? Ojalá alguien te hubiera dicho. Todos creo que desearíamos Sí. en algún momento que alguien como este señor llegara y nos dijera eso, vea, usted tiene ese don en esto, Sí. esta habilidad. Sí, lo llegaron a- Venga, y hasta te hizo toda una proyección a futuro impresionante, Y- te dio Sí. un mapa de ruta, digámoslo Y así. yo creo que Correcto. nosotros tenemos en común un mentor, a Roger Soto. Roger Soto es que es parte de la historia. Nosotros y muchos otros también artistas de la expresión oral, porque realmente Roger Soto fue una gran ayuda. Sí, Es fue- alguien que nos brindó su apoyo sin ningún interés. Él era el que trabajaba en el estudio de grabación que más trabajo tenía en ese tiempo. Si quieren, hablen un poquito de él para que las nuevas generaciones que vienen entiendan quién era Roger Soto ¿Y también. quién es? Ahí está, ¿Quién ese es? Ahí está, tipazo. hasta hace poquito, que ya se pensionó, que trabajó en Canara, como técnico de grabación de Canara, pero Sí. era un artista de la grabación porque se grababa en cinta, análoga, y tenía esa habilidad de cortar letras en la cinta. Sí. Pero además tenía un oído muy afinado para entender qué estaba bien y qué estaba mal en las grabaciones, en las locuciones. Sí. Y además tenía la paciencia, porque conmigo la tuvo, Conmigo también. de sentarme la primera vez que grabé con él y decirme, esto funciona así. No se hace esto, no se hace esto, no se hace. Sí. Tenés que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Las agencias trabajan así, 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 así. Si vos haces esto y esto y esto, ayudas a la agencia con esto y esto y esto, vas a tener mucho éxito. Roger, te quiero y te queremos mucho. Qué Sí. lindo que fue siempre tu trabajo. Yo me siento muy contenta de haber tenido una relación con Roger porque efectivamente yo llegué al estudio con mi demo y él lo escuchó y me dijo, ok, escucho talento, pero esto no sirve. Ajá. Ajá, no sirve. ¿Por qué? Porque yo venía de una emisora cultural cristiana, era muy encuadradita la locución. Me dijo, no, esto está muy cuadrado. Yo necesito que usted actúe. Y cuando me dijo eso, como que me abrió.
mi cerebro me abrió las expectativas porque a mí me gustaba la actuación. Vean que yo jugaba con eso. Así que permití que el personaje que actuaba saliera y efectivamente ahí fue donde Roger agarró ese material y comenzó no solamente a trabajarlo, sino que también me conectó con los que proveían el trabajo. Además, para que yo pudiera grabar. Y es que qué importante, vean, que nos den alas, por decirlo así, que estos mentores o esos tutores que ustedes tuvieron y los que podamos ojalá buscar nosotros día a día, porque además según como evolucionemos como profesionales es importantísimo tener mentores, ¿cierto? Ya ustedes han tenido Sí. otras a lo largo del tiempo, han diversificado un montón de cosas, pero bueno, qué linda experiencia eso, me encanta escucharlo porque no siempre pasa. Pero tuvieron el privilegio de poderlo vivir y de darles esa guía, como decías, casi el roadmap que llaman en inglés, ¿verdad? La guía de ruta, mapa de ruta, que por lo menos te va dando una idea, más en esos tiempos que todavía no había tanto como ahora, ¿verdad? Tantas academias y demás. Entonces, ya que ustedes tienen tanta experiencia también en eso, por ejemplo, ¿qué podrían decir que ha sido una de las frases o consejos o recomendaciones claves que se lo han guardado todavía y que les ayuda en el día a día para ser mejores profesionales de la voz? Jorge. en dos ámbitos, digamos, en el artístico y en el administrativo. Digo administrativo porque mi voz es mi empresa, yo soy mi empresa, ¿no? Entonces por ahí va uno, pero en lo artístico, recuerdo una frase que yo creo que ustedes la conocen. No hay voces feas o bonitas, solo hay voces bien o mal trabajadas. Eso en mí lo que produce es que todos los días yo escuche, practique, entrene, haga ejercicios, ya sea cantando, respirando, leyendo, etc. Y en lo administrativo, una frase de mi papá, en paz descanse, que decía, si para pagar tenés maní, solo vas a contratar monos. Qué bueno, sí. Eso lo aplico. ¿Por qué? Por las tarifas. ¿Verdad? Sí. Sí, si alguien me quiere contratar y me va a pagar con maní, perdón, pero es que yo no soy un mono. Vaya a buscar el mono que vaya a contratar. Esas frases son como el estándar siempre, los que están ahí pegadas a la puerta de la oficina. Antes de cualquier cosa me acuerdo de eso. Claro, importantísimo. Dignificar nuestro trabajo con esa segunda, por ejemplo. Exactamente. Capacitación exactamente. constante con la primera y Exactamente. dignificar nuestro trabajo y lo que somos como profesionales. Así es. Exactamente. Porque, digamos, yo sí puedo cambiar mi voz y hacerla un poquito más aguda, pero la esencia, esa nadie me la va a copiar. Parece que anda un amplificador en el pecho, ¿no? Oye. Sí. Sí, eso. Les guste o no les guste, esté de moda o no esté de moda, eso soy yo, eso es lo que yo vendo, ese es mi producto. Eso que estás oyendo. Sí, que lo puedo hacer más agudo para que esté más a la moda. Sí, pero no vale tanto. Claro. Ivane, ¿cuál ha sido como ese o ese mantra que tenés por ahí? Algo que repitas todos los días también todavía. Bueno, a nivel radial, una frase que yo sé que la mayoría de los profesionales del habla la conocen bien. Lo bueno, si breve, doblemente bueno. Me lo dijeron tantas veces. Y en radio hay que aplicarlo. Lo que podés decir en 5 minutos, decirlo en minuto y medio. Hablar siempre conciso, lo más pronto, en radio. Y otra cosa que también me marcó profundamente y me retó fue que mientras era locutora en la cámara de radio, en el programa Panorama, que fui voz durante 10 años, bueno, ahí justamente empezando nada más, el director de Panorama era don Juan Sepúlveda. Y yo empecé a leer un pasaje, una cierta parte que me pegué.
y me llegaba una palabra y me pegaba. Tal vez estaba con mis nervios, era la más nueva. No, y eso pasa. Sí, ellos eran muy pro y yo estaba empezando realmente y me pegaba en esa palabra, me pegaba. Entonces don Juan me dijo, tranquila mamita, no se preocupe, tranquila. Hagamos lo siguiente, usted prepárese a ver si lo puede leer bien mientras yo busco una locutora que me lea esto. Así me dijo. Inmediatamente, boom, fue como que me pegaran con un mazo en la cabeza. Me Total. retó. Sí, claro, te toca Me el retó orgullo. horrible y me dice, nada más le voy a dar un consejo. Si llega la palabra que le cuesta, espera un segundo y verá que sí le funciona. Y de verdad, donde llegas a una palabra que te va a costar, frenas un segundito, truquitos de locutor, ¿verdad? Y la dices. Bueno, no solo eso, me retó en todas las áreas, porque yo dije, no, aquí en Panorama, yo no voy a ser la nueva que se equivoca. Yo voy a ser buenísima. Y en muy poco tiempo yo estaba, gracias a Dios, a la altura de los profesionales que trabajaban ahí, que tenían años de estar ahí. Pero igual, ejercicios, trabajo y ser muy intencional a la hora de hacer el trabajo. Todo Claro. eso, llamémosle mantra, llamémosle golpe en la cabeza, como quieran. Pero don Juan, un día de estos me reía con él, me reuní con él y con su esposa Orieta. Pasamos un rato muy lindo y yo le decía, usted me hizo esto. Y Claro, él fue una cachetada. se moría de la risa. ¿Saben qué? Ni se Claro. acordaba de lo que me dijo cuando a mí me marcó. Claro, pero es que qué interesante eso, qué bueno, porque fue un golpe bajo de esos que sacuden. Claro, Ve que para él no fue mayor cosa, pero a vos te marcó toda la vida. toda la vida, correcto. Claro, y al final esos son los aprendizajes que son de verdad valiosos, que podamos tomar en cuenta para la profesión, porque Los que vean dónde están quedan. ellos, la experiencia que tienen y todas esas, radio, televisión, incluso actuación. Vane ha trabajado en estos temas de actuación por todas esas alas que también en algún momento aquella persona te dijo y se dejaron soltar, porque ustedes son dos súper versátiles. Yo he sido, pues estoy fascinada porque me puse a googlearlos, por supuesto, para la entrevista. Qué linda. Y por ahí vi hasta cocinando a Jorge Madrigal, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían ustedes decir de todo ese recorrido como profesionales? Porque además sé que también sos coach de vida, ¿vale? Correcto. Entonces, ¿qué cosas han ido ustedes involucrando, uniendo, integrando, la palabra que quieran ponerle según, ¿verdad?, el enfoque, a lo largo de todos estos 35 años ya que tienen de trayectoria, de experiencia ambos? 70 entre los dos. 70 entre los dos, imagínense, Era cierto. Viéndolo así, viéndolo así ya. me espanto un poco. Fuera del espanto, Eh, o con misterio, como quieran. ¿Cuál sería como esas cosas que han ido uniendo, que nos cuenten, ok, de repente vos la música, vos el coach de vida, qué otras cosas han ido uniendo que incluso como desarrollo personal, ¿verdad? Porque sabemos que lo profesional va unido al desarrollo personal de uno. Somos los líderes que nos vamos tejiendo en el camino. Entonces, ¿qué es lo que has unido y qué es lo que has unido vos en tu caso? Si quieren, empezamos ahora con Vane. Ok, a lo largo de mi carrera como comunicadora he tenido que entrevistar a tanta gente. He tenido la oportunidad de leer tantos textos, he podido hacer tantísimas cosas y proyectos que de repente yo misma me empecé a inquietar, no solo por las circunstancias de mi vida personal, creo profundamente en los valores espirituales, creo en Dios y me gusta expresar cosas que creo que tienen valor. Bueno, pues con el paso del tiempo me di cuenta de que no solo quería entrevistar a la gente, sino que también deseaba comunicar yo misma algunos valores y me puse a estudiar en una universidad de los Estados Unidos y mi diploma lo saqué este año. En realidad saqué 4 diplomas sí, coaching, énfasis en primeros auxilios, en enfermedades mentales y también estoy estudiando para coach en salud funcional. qué lindo. Sí, estoy feliz, realizada y mi intención es obviamente casar toda mi capacidad, todo lo que he aprendido como comunicadora con estas nuevas habilidades para poder brindarme a mí misma como una ayuda y ¿por qué no? Como alguien que pueda brindar información de valor a las demás personas.
Lindísimo. De hecho, síganla en TikTok porque ahí vi que tenés videos súper interesantes donde justamente une la psicología, el PNL. Ahí te vi también hablando de Dios, por supuesto, de mensajes positivos, comunicación consciente. Te felicito, me encanta el trabajo que estás haciendo. Muchas y gracias. se nota esa integración que estás haciendo con todo eso. Muchas gracias. Es la idea. Excelente, Muchas lindísimo. gracias. Jorge. Mira, yo creo que yo siempre me divertí buscando hacer cosas, ¿no? Si no me reía y podía tener la capacidad y posibilidad de reírme hasta de mí mismo, empezando por ahí, pues no lo iba a disfrutar. Por eso la música, que siempre desde chiquillos, pero desde chiquillo, ya sea grabada o interpretada por mí, siempre estuvo presente. Y eso me marcó el rumbo por el que tenía que ir, no solamente en radio, porque competí y me ponía a pensar qué cosas podría hacer y cambiar en los que ya estaban dirigiendo conciertos. Por ejemplo, Chicho Rizz, en paz descanse. Yo llegué a ocupar el puesto de Chicho Rizz. ¡Guau! Wow, sí. ¿Verdad? Pero también lo imitaba cuando yo estaba chiquitillo. Entonces, ese tipo de ¿qué le puedo aportar yo a lo que él está haciendo? Tal vez me lleve a hacer lo que él está haciendo y mejor. Exacto. ¿Verdad? No por menos dinero, no, por más talento. Wow. Que es diferente, Sí, muy pesa importante. diferente. O bueno, por juventud o por alguna de mis características que yo pudiera potenciar de forma divertida. Al reírme yo, al estar divirtiéndome haciendo un trabajo, la cosa funciona y fluye diferente. La música siempre estuvo muy presente, porque siempre me gustó, porque algún día dije, ¿y si llevo clases de canto? ¿A qué me puede llevar? Entonces me uní con mi ex profesor de música del colegio y dijimos, montemos un repertorio y de repente lo cantamos. ¿A dónde? Donde sea. Pero no nos van a pagar. A mí no me interesa que me paguen, nada más tengamos la experiencia. Y guitarrista, pero grandes ligas, guitarrista clásico, imagínate cómo puede hacer arreglos. Y eso, ya, lo hicimos. Y eso me llevó a tener la posibilidad de decir, yo puedo estar en Tu Cara Me Suena. Que tiene que ver con música, con canto, con imitación, con manejo de voz, etcétera. Y de ahí vino esa oportunidad de que justamente vean qué es lo que nos toman en cuenta para ese tipo de cosas. Si somos versátiles, si tenemos ahí esa parte de música, esta parte de coach, ya nos vamos perfilando. Así Sí. que ustedes han sido en eso maravillosos, cada cual con su esencia, que eso es tan importante, ¿verdad? Cada cual con lo suyo. Así que ya para ir cerrando este podcast de Aprovoz, me gustaría que si cada uno puede decirnos un cierre rapidito para invitar a los demás profesionales de la voz de Costa Rica que se unan a Aprovoz y lo importante, ¿qué es esto? Estar juntos, conocernos, apoyarnos, potenciarnos, buscar esos mentores aquí y afuera y seguir siempre capacitándonos, aprendiendo y fluyendo en la esencia. Ok, inicio yo. Sí, por favor. Bueno, yo creo que para nuestros amigos que todavía no pertenecen a Aprovoz, lo que les puedo decir es que yo creo mucho en la unidad y en ser bloque. Durante muchísimos, pero no tienen idea de cuántos años tratamos de unirnos. Por razones que tal vez estaban un poco equivocadas. A veces nos uníamos porque pensábamos, bueno, es que vamos a poner precios y vamos a cobrar. No, en realidad deberíamos unirnos simplemente porque somos una familia, porque somos un bloque. Como lo mencionaste vos, es una cuestión de darnos mentoría unos a otros, es una cuestión de apoyarnos unos a otros, es saber que ahí estás, es saber que ahí estoy, que nos capacitamos, que creemos unos en los otros y sí, cuando se presente alguna situación difícil o algún tema legal, también vamos a hacer un bloque, estar unidos. Es que si vos tomás un par de palillos y los tratas de romper, sí, ellos se van a ir, pero si tenés muchos palillos y tratas de romper, eso cuesta. La unión, señores, hace la fuerza. Y por eso yo les diría, ese es el motivo por el que tenemos que ser parte de Aprovoz, para que seamos bloque. Recuerda esta palabra, bloque.
No gente por ahí tiradita, solita, luchando, sino un Sí, bloque claro. fuerte, sólido. Claro, y es que siempre hemos sido cada quien en su camino y cada quien en su casa, ¿verdad? Y cada quien con su micrófono y vean a ver qué hacen. A mí me gusta pensarlo con un ejemplo. Si yo estoy, digamos, en el Estadio Nacional, en el centro de la cancha, y vos estás en el hotel que está enfrente, y los dos gritamos, probablemente ni vos me escuches a mí, ni yo te voy a escuchar a vos. Pero si los dos nos venimos al estadio, o los dos nos vamos al hotel, y gritamos los dos juntos, otras personas ya sí nos van a escuchar. De igual forma, si hay más gente metida en el estadio, ya lo has comprobado, eso ruge. Nosotros somos voces, que a veces gritan, que a veces nada más hablan. Pero si nos unimos más y hacemos más bulto y llenamos el estadio, que en este caso es Aprovoz, Sí. nos vamos a oír más. Aquí 100 metros más, por allá, en otros países, y vamos a tener la fortuna de la fuerza que está hablando Vane cuando estemos más unidos. Si somos más, nos oímos más. Y a decir de Jorge, nos divertimos más. Además. Y somos más fuertes. Muchísimas gracias, Jorge Madrigal, No. Vane Watson. Estuvieron aquí en el podcast de Aprovoz. Yo soy Ani Leiva. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en otro episodio. Chao.